Hola, muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Pues el día de hoy es miércoles, ya es mitad de semana y pues justamente dentro de nuestra reflexión nosotros tendríamos que preguntarnos si realmente nosotros hacemos la voluntad de Dios. Porque incluso, ¿qué es la voluntad de Dios? Muchas de las veces cuando una persona fallece o cuando una persona está enferma, generalmente lo que a nosotros se nos dice es que es la voluntad de Dios, es que acepta la voluntad de Dios. Es que, mira, este acontecimiento pasó justamente porque Dios así lo quiso. Esa es su voluntad. Y nosotros, fíjate, esta reflexión pudiéramos tomarla en dos aspectos importantes. El primero de ellos, nosotros, cuando vamos decidiendo cosas en nuestra vida, por ejemplo, casarnos, comprar una cosa, ir a algún lado, cambiar de trabajo, tomar algunas decisiones importantes dentro de nuestra familia. ¿Qué buscamos? ¿Hacer mi voluntad o hacer la voluntad de Dios? Generalmente nosotros nos dejamos llevar mucho por la propia voluntad, por lo que yo quiero, lo que a mí me interesa, lo que me hace sentir bien o lo que yo creo que es lo que yo necesito. Mi propia voluntad humana, ¿verdad? Una voluntad que se equivoca, una voluntad que pues, realmente está sobre los demás. Simple y sencillamente una voluntad, incluso podríamos decir egoísta, porque solamente puedo buscar mi propio bien. Y por otro lado también está lo que dice el Evangelio. El día de hoy, el Evangelio, el Señor dice, todo aquel que me dé el Padre viene hacia mí. O sea, que tú, yo, todos, nos hemos sido dados a Jesucristo justamente por el Padre. El que viene a mí, yo no lo echaré fuera. O sea que Jesucristo, el Señor, nos acepta tal cual somos, con nuestros defectos, nuestras virtudes, nuestros pecados. Tal cual es así como Él nos acepta. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Jesucristo, nosotros sabemos que Él jamás habló por mérito propio, jamás habló en primera persona en el sentido de decir, es que yo soy el que dice que se tienen que hacer las cosas así. No. Jesucristo siempre hablaba en nombre del Padre, porque Él sabía perfectamente quién lo había enviado. Pero entonces, cuando nosotros, nuestra vida, nuestras circunstancias, todo aquello que nosotros realizamos en nuestra vida y los acontecimientos que pasan, entonces, ¿por qué le echamos la culpa justamente a Dios? ¿Por qué le echamos la culpa de la muerte de algún ser querido, de alguien pequeño, de alguna situación o de otra a Dios? ¿Y por qué decimos, esa era la voluntad de Dios? Y sería algo interesante en el que tuviéramos nosotros que reflexionar. Y recordemos que la voluntad de Dios es justamente lo que se encierra el día de hoy en el Evangelio. Pero de una forma en sencilla, de una forma muy humana, para nosotros la voluntad de Dios viene antes de las consecuencias o antes de los mismos actos propios. Por ejemplo, el día de ayer hubo un acontecimiento, perdón, el día lunes hubo un acontecimiento cerca de la casa de mis papás. Falleció un muchacho de 14 años que se suicidó. Esto nos pone a pensar, ¿esta era la voluntad de Dios? Es válido preguntarnos eso. ¿Por qué un chavito que apenas va comenzando la vida, ahí se refleja la voluntad de Dios? No. La voluntad de Dios se reflejó antes de que él tomara la decisión. Él tomó una decisión equivocada, pero sin embargo Dios habló antes de una forma y de otra, por medio de sus seres queridos, por medio de alguna persona, por medio de algún amigo, y sin embargo él no quiso escuchar la voluntad de Dios. Él no quiso escuchar a Dios, lo que Dios le pedía. Igual nosotros en nuestra vida. Llega el momento en el que ni siquiera somos capaces o no queremos escuchar qué es lo que Dios quiere de nosotros y cuál es su voluntad. Pero sin embargo, nosotros, por nuestra razón, por nuestra libertad y sobre todo por nuestro egoísmo, tomamos las decisiones equivocadas. ¿Y cuál es la voluntad de Dios entonces? La voluntad de Dios es
La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna y yo lo resucite el último día. Hacer la voluntad de Dios es justamente seguir las enseñanzas de Jesucristo. Por eso, antes de tomar alguna decisión, es importante preguntarnos qué haría Cristo. Y sobre todo, ¿dónde se encuentra aquella enseñanza de Jesucristo? ¿Dónde se encuentra aquella respuesta que yo necesito para hacer la voluntad de Dios? En la Sagrada Escritura. Ahí se encuentran las respuestas a todas nuestras decisiones de nuestra vida. Busquemos realmente hacer la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios apegada a lo que Jesucristo nos ha enseñado en su Evangelio. Por eso, el día de hoy, pues te pido que meditemos un poquito si nosotros buscamos nuestra propia voluntad o buscamos la voluntad del Señor. Pues que tengas un pero muy feliz día, que el Señor te bendiga abundantemente el día de hoy, que bendiga todas tus actividades, todo aquello que tú realices y sobre todo que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, tu familia y permanezca para siempre. Amén. Hasta la próxima.